El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron y a lo lejos, a gritos, le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Era un samaritano. Entonces Jesús dijo: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Siéntense un momento. En los tiempos de Cristo, la lepra era una enfermedad que marginaba a las personas, porque por ley sanitaria del pueblo, quien tenía lepra tenía que vivir fuera de la comunidad, y vivían en cavernas y en grupos de leprosos que se hacían compañía. No podían vivir con sus familias. Sus familiares, cuando iban a dejarles algún alimento, llegaban hasta cierto punto y se regresaban, y los leprosos venían y recogían lo que sus familiares ahí les habían dejado. La lepra era la que marcaba esa gran división con la comunidad y no dejaba que se acercaran porque podían contagiarse a los demás. El leproso, si quería acercarse, tenía que sonar algún fierro, alguna lámina o algo así como una campana, para que supieran que un leproso se acercaba y quien estaba sano ahí se retirara. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús, que va de camino a Jerusalén. Y vamos a ver cómo manifiesta Jesús su amor hacia todos. Hoy le salen al encuentro 10 leprosos. Le gritan: Jesús, ten compasión de nosotros. Quizás algunos de los que acababan de llegar habían comentado ya lo que Jesús hacía, cómo sanaba a los enfermos, cómo oraba por ellos. Y había quienes, con acercarse solamente y tocarle la orilla del manto, con eso quedaban curados. Era mucha la fama que se extendía ya de Jesús. Había que conseguir un milagro. Y los 10 gritan: Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, acercándose algo hacia ellos, les da una indicación: vete a presentar al sacerdote del templo. Era el único que podía certificar que el leproso ya estaba sano y podía entrar en la comunidad. Quizás ellos esperaban que Jesús los tocara, que Jesús hiciera una oración, que Jesús, como lo hizo con el ciego, le puso saliva en la lengua, le tocó los ojos, al otro le puso saliva en la lengua, al otro le tocó los oídos, de acuerdo pues a los milagros que conocemos en el Evangelio. Aquí nada más les dice: vayan a presentarse al templo. Cuando iban en camino al templo, nos dice el Evangelio de hoy, uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a Jesús y le dio las gracias.
Vamos a detenernos tantito en ese verbo, al ver que estaba limpio. Qué hermoso es el ver que se curó, el ver que la acción de Jesús lo ha salvado, el ver que la fe puesta en Jesús ha conseguido un milagro. El ver, el que puede ver, puede gozar de aquello que está viviendo. Y este hombre ve que está curado. Aquí, al detenernos en esta acción, en este ver, yo les invito a que ustedes y yo, hoy delante de Jesús, también nos podamos ver. Y quizás también podamos, a lo mejor no es lepra la que hoy tenemos, pero nuestra lepra se llama egoísmo, nuestra lepra se llama rencor, nuestra lepra se llama discriminación, nuestra lepra se llama vicio, que no nos ha dejado vivir como hijos de Dios, que nos hemos tenido que mantener marginados por esa carga que estamos llevando. Hoy Jesús también nos puede sanar a nosotros. Y hoy Jesús también puede enviarnos al sacerdote para que vayamos y nos confesemos, para que vayamos y aquella culpa se nos perdone, que puede ser de egoísmo, puede ser de soberbia, puede ser de pereza, de cualquiera de los pecados capitales, que no nos han dejado ver con claridad la situación que vivimos y no podamos disfrutar la vida que tenemos. No podemos disfrutar el día de ayer porque ya pasó. Tenemos que vivir y ver el día de hoy, porque el de mañana todavía no nos llega y no sabemos si llegue. Que hoy Dios nos conceda ver esta situación que vivimos y gozar de esta situación que vivimos. El dar gracias. Solamente uno regresó a dar gracias. Solamente uno regresó, se postró ante Jesús, lo alaba y le da gracias. Esto hace que Jesús pregunte: ¿dónde están los otros 9? Porque eran 10 los que se acercaron, eran 10 los que gritaban. Y en esta ocasión, como para colmo, era un extranjero, era un samaritano. Los samaritanos y los judíos no se podían ver, eran enemigos. Pero ahora vemos a un judío curando a un samaritano. La acción de Jesús no es solamente para unos cuantos, la acción de Jesús es para todos. A veces nosotros quisiéramos que la acción de Jesús fuera nada más para los buenos, y a veces nos enviciamos con eso, porque pensamos que yo que me siento bueno, yo que cumplo, yo que sí hago, yo que hasta tengo un apostolado, yo ayudo en la iglesia, yo a esto, y pensamos que somos los únicos merecedores de los milagros del Señor. El Señor obra en todos, pero también al Señor le gusta que regresemos a Él al ver lo que hemos recibido, a darle gracias. Interesante va a ser, mis hermanos, que el día de hoy ninguno de nosotros, ninguno se vaya de este templo sin darle gracias a Dios. Pensemos en la semana, cuántas maravillas nos ha concedido Dios, cuántas cosas hermosas vivimos en la familia, cuántas situaciones de satisfacción vivimos en el trabajo, de cuántos apuros salimos en esta semana, cuántas dificultades las libramos bien, cuántos problemas resolvimos. Simplemente el poder tener salud, el poder ver cada día de la semana, el poder respirar el aire, el poder vivir en la libertad, el poder hablar, el poder movernos. Caray, cuando nos pasa algo y no nos podemos mover, es cuando entonces extrañamos la vida de movimiento. Es cuando pensamos
en que tenemos que hacer muchas cosas y que necesitamos movernos, pero mientras nos movemos a veces no pensamos en eso. Es interesante entonces que el día de hoy también abramos nuestro corazón a Dios. El día de hoy también lo alabemos en esta celebración, con nuestros cantos, con nuestras aclamaciones. Que el día de hoy le demos gracias, así, de todo corazón. Gracias, Señor, porque no haces distinción. Gracias, Señor, porque eres parejo con todos, porque tu amor nos lo demuestras continuamente. Y al habernos encontrado este día con el Señor, al haberlo alabado, al haberle dado gracias, que quien nos pregunte: ¿a dónde fuiste a mediodía? Fui a misa. ¿A qué fuiste? A alabar a Dios y a darle gracias. ¿Y de qué le diste gracias a Dios? Ahí cada quien puede platicar de aquello por lo que hoy le hemos dado culto a Dios. Que nuestra presencia en este templo no sea solamente una presencia física. No nada más vine a pararme, o no nada más vine a sentarme en este lugar y a pasar una hora. No, vine a buscar a Dios, vine a hablar con Dios, vine a postrarme ante Dios y a darle gracias. A veces pensamos que Dios es de palo, que Dios no siente, no recibe lo que nosotros le ofrecemos. Hoy Jesús pregunta: ¿dónde están los otros 9? ¿Qué no eran 10 los que quedaron limpios? Pensemos también ahí cada uno de nosotros, ¿cuántos vivimos en nuestra casa? ¿Y cuántos estamos hoy aquí en misa? Dándole gracias a Dios. A lo mejor hubo algunos que se quedaron en casa y que no vinieron. A lo mejor porque no acostumbran darle gracias a Dios. Pero sería bueno que les diéramos nuestro testimonio y que les invitáramos a que se acerquen también a Dios a darle gracias por tantas maravillas que de Él recibimos. Decimos en el Salmo: el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Pues si el Señor nos muestra su amor y su lealtad, vamos manifestándole nosotros nuestro agradecimiento, vamos manifestándole entonces nosotros nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Agradecidos por la salvación que hemos recibido y llenos de confianza, presentemos al Padre en nuestras plegarias. Digamos a cada súplica: Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, que siempre, especialmente en este año de la misericordia, sepa dar testimonio fiel del Evangelio del Señor, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los pueblos y naciones del continente americano, que sean fieles a la fe recibida y luchen siempre por la justicia y la paz, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos los que sufren a causa de su fe o de su lucha por la libertad y la justicia, que experimenten la fortaleza de Dios en todo momento y puedan ver el fruto de sus dolores y esfuerzos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos.
por aquellos que se habían alejado de la fe y ahora quieren volver a ella. Que el Espíritu Santo los ilumine y fortalezca en su camino. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos nosotros, que la celebración de la Eucaristía nos ayude a ser más agradecidos por los dones que constantemente recibimos de Dios. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Pidamos también por nuestros hermanos enfermos que desde su casa nos acompañan a través de la televisión y participan con nosotros en esta acción de gracias. Oremos. Especialmente pidamos por nuestros hermanos que se encuentran en una etapa de desesperación y muchos de ellos intentan quitarse la vida, para que encuentren en nosotros auxilio, ayuda en este momento. Oremos. Escucha, Padre de bondad, y derrama tu Espíritu Santo sobre el mundo entero. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.